Bienvenidos a todos al Congreso Vegano 2015, Sano y Feliz sin Carne. Hoy estoy muy feliz porque tengo aquí a Luciano Bonfico. Luciano Bonfico es un ejemplo increíble como él logró con la alimentación crudivegana, o sea, alimentándose de frutas, de verduras crudas, de semillas, de nueces, revertió un diabetes diagnosticado y y que por los doctores fue declarado como incurable, y esto en solo 30 días. Em, los alimentos crudos y vivos, em, empatía y respeto por los animales hacia los animales es el camino que Luciano quiere mostrar e inspirar a las personas que están aquí en este congreso y a todas las otras personas. Bienvenido y gracias Luciano por estar aquí. No, gracias a vos, Rael. Estoy muy contento de participar. Es hermoso que pueda haber un congreso vegano y seguro que entre toda la gente linda que estás contactando va a salir un mensaje muy bueno para compartir a las personas y para difundir el veganismo y esta empatía que sentimos hacia los animales, ¿no? Para que se los deje de torturar y de matar, que es muy cruel el trato que le dan las personas a los animales. Sí. Em, Como primera pregunta, me gustaría preguntarte qué significa para ti ser vegano o crudivegano. ¿Cómo llegaste a ser? Porque tú tienes una gran historia detrás de tu camino hacia el veganismo, ¿no? Sí, yo empecé hace 21 años, en el año 1994. Estaba en el colegio y un compañero me empezó a hablar de lo que era el veganismo. Acá en Argentina prácticamente no existía la palabra veganismo, no se conocía. Era muy difícil que haya algún vegano, salvo que sea alguna persona que haya venido de Inglaterra o de Estados Unidos, que era donde más auge había de lo que era el veganismo. Eh, Tampoco se conocía lo que era el crudivorismo o el crudiveganismo, esos son términos que se fueron, más que nada el crudiveganismo se inventó unos años después, y si no me equivoco creo que fue Balta el que lo inventó de España. Eh, de eso me gustaría hablar un poquito también de lo que es las diferencias entre veganismo, crudiveganismo, porque conceptualmente a veces las personas no conocen o mezclan todo, inclusive también se confunde lo que es el ovo-lacto vegetarianismo, lo que es, digamos, dentro del vegetarianismo a modo dietético hay muchísimas corrientes, vertientes, e inclusive no tienen nada que ver unas con otras, así como también hay personas que están en transición, ¿no? Porque de repente imaginemos que una persona durante 20 años llevó una alimentación omnívora y comía de todo, y de repente por ahí pasarse al veganismo, que es algo nuevo, algo que inclusive no se conoce, para algunas personas no lo hacen de la noche a la mañana, puede llevar muchísimo tiempo. Y no solamente el cambio, sino incorporarlo de una forma saludable, porque si uno no tiene información y no conoce, por ahí se hace vegano y empieza a comer todos los días papas fritas, harinas, y les termina pasando lo que me pasó a mí, ¿no? Que llegué a tener hasta inclusive obesidad con 150 kilos por, por haber hecho un... En realidad yo quiero dejar en claro también algo importante, que no es culpa del veganismo, porque una persona puede llevar una dieta vegetariana estricta y ser perfectamente saludable, sino que en mi caso, yo cuando engordé a 150 kilos, fue porque primero tenía una vida sedentaria, estaba triste en mi vida, no tenía motivación, y segundo que comía de los alimentos veganos, o sea, de la comida vegana, todo lo que era chatarra, ¿no? Papas fritas, harinas, y en ningún momento comía los alimentos vivos tal cual nos lo da la naturaleza, ensaladas, hojas verdes, semillas, germinados, prácticamente si los comía una vez al mes. Entonces, sería importante primero establecer o conceptualmente definir lo que es el veganismo, por lo menos a modo resumido para que quede claro, y después hablar, si vos querés, un poquito más de las distintas formas de poder llevar ese veganismo, ¿no? Porque a Sí, veces también se confunde. sí, sí, está bien. El, el veganismo para mí nació adentro mío como una empatía hacia los animales, como un respeto en el que incluye a todos los animales sintientes que sufren como yo. Porque yo de chiquito me gustaban los animales, pero generalmente cuando uno relaciona
el amor hacia los animales, por lo menos en las culturas de acá de Argentina, es el gato y el perro, ¿no? Sí, sí, Y, exactamente. y a las vacas, a los pollos y otros animales se los ve como comida, no se los ve como seres que sienten y sufren como nosotros. Entonces, cuando yo tenía 17 años aproximadamente, me empecé a sentir mal conmigo mismo, me sentía hipócrita porque decía, ¿cómo puede ser si yo amo a los animales, esté teniendo animales en mi plato, ¿no? Me parecía contradictorio que haya un animal muerto en mi plato y que termine en mi estómago cuando es un ser vivo que siente y sufre como yo. Entonces digo, si yo no quiero infligir ese sufrimiento a los otros animales, ¿qué es lo primero que tengo que hacer? Dejar de comerlos. Entonces, por eso contaba que yo estaba en la escuela y cuando conocí un compañero, que él ya era vegetariano, donde me empieza a hablar de lo que son las granjas factorías, me empieza a hablar de lo que son las gallinas que están hacinadas, miles y miles de gallinas en cubículos de 30 40 centímetros para estar las 24 horas produciendo huevos para que después las personas puedan comer huevo y de esa manera darle más réditos económicos a los que explotan a los animales. Entonces me empezó a hablar de lo que era la industria láctea, de la manera en que se insemina artificialmente a las vacas y se las viola para que se pueda producir leche, de la manera en que le separan a la madre, a la vaca del ternerito, que a los 4 días de haber nacido lo mandan al matadero al ternerito para hacer las milanesas que se llaman acá de ternera. Y bueno, y así fui conociendo un montón de cosas de lo que es la crueldad de nuestra especie humana hacia las demás especies animales y que hizo que yo empezara a sentir inclusive mucha más empatía de lo que sentía de cuando era chiquito, ¿no? Que no solamente era darle ese amor, ese cariño a un perrito o a un gatito, ¿no? Sino también a todos los demás animales. Bueno, entonces estaba contando que durante un año estamos grabando ahí. Sí, estoy grabando otra vez. Durante un año o aproximadamente unos meses, cuando hice el cambio en esa transición hacia ser vegano, Ujú. empecé dando todos los tipos de carnes y era ovo lacto vegetariano. Y ni bien me informé de lo que eran las granjas factorías, de lo que era la industria láctea y de toda la crueldad que conlleva consumir estos productos hacia los animales, me hice vegano. Eso fue de la noche a la mañana. Me acuerdo que dejé el queso Ujú. y no tomé más leche y el veganismo aparte no es solamente algo dietético, ¿no? De no consumir ingredientes de origen animal, sino tampoco usar ropas de animales, o sea, de cuero de animales, no participar de espectáculos donde haya crueldad hacia los animales, como por ejemplo los acuarios, los zoológicos, los circos que usan animales. Significa no usar productos que estén testeados en animales a través de vivisección, que es, por ejemplo, a los conejos, gatos, perros, Sí. etcétera, ¿no? Se prueban productos cosméticos y de higiene y de otro tipo para testearlos y que de esta manera supuestamente los científicos verifiquen si el producto puede tener una falla o puede hacer algún daño. Bueno, y así un sinfín de cosas que están relacionadas a las crueldades y explotación que nuestra especie hace a las demás especies animales. Entonces, eso más o menos fue mi camino de cómo me hice vegano y como expliqué, fue netamente y puramente por una empatía y por un respeto hacia los animales. En ningún momento lo relacioné con un cuidado de mi salud o de mi cuerpo. Ujú. Eh, entonces, con el paso del tiempo, como en el único lugar que yo presté atención era en esta empatía y respeto hacia los animales, y en ningún momento presté atención a que además eso conlleve un respeto a mi cuerpo y al cuidado de mi cuerpo, terminé enfermándome después de ser 15 años aproximadamente vegano, donde estaba contando que comía muchas pizzas, muchas harinas, comidas como empanadas, procesados, muchos y no solamente comida chatarra vegana, que no sé cómo se le pueda llamar, sino también las cantidades. Eran cantidades muy exageradas de kilos de arroz, hacía, no sé, un guiso donde comía arroz con 2 kilos de pan. Sí. Entonces, era una manera que yo tenía de tapar esas ansiedades que yo tenía en mi vida, esas frustraciones, de volcarlo en la comida, ¿no? Como un escapismo, como una manera de comer para tapar esa ansiedad, esas tristezas que yo tenía y que no podía resolver en mi vida, de buscar un escape comiendo. Y a través de la comida era como estar anestesiado, como poder escaparme de esos problemas y volcarlos a ese vicio, por llamar de una manera, que me llevó a esa enfermedad, ¿no?
a estar pesando 150 kilos y generalmente las personas con obesidad tendemos a aislarnos socialmente, a cerrarnos, a no querer Ujú. salir, a estar todo el día tirado en una cama. Me acuerdo que mi vida era estar casi las 24 horas postrado en una cama porque ya no podía ni siquiera casi levantarme de la cama, había dejado de trabajar, me había aislado socialmente, no quería ver a mis amigos, no quería ver a mi familia y, y la verdad que sí, fue un panorama muy triste en mi vida, muy oscuro, donde terminé internado en terapia intensiva porque me dio un pico de glucosa en 500, donde estuve al borde de la muerte y estuve en terapia intensiva durante prácticamente una semana, donde no sabía si iba a seguir viviendo o no. Ok, Fue triste y ahí fue donde me diagnosticaron diabetes tipo 2 y me dijeron que era algo incurable de por vida y que iba a tener que inyectarme insulina de por vida. sí, Eso fue en el año 2011, en diciembre del 2011, y gracias a que yo ya tenía un poco de conocimiento de lo que era el crudiveganismo, o mejor dicho, crudivorismo o raw food, ujú, eh, es como que yo sabía que a través de una alimentación natural, por decir una manera, de frutas, verduras y semillas, si lo hacía 100% crudo y estricto, sumado a actividad física, tenía posibilidades de salir adelante en mi vida. El problema no es tener solo el conocimiento, sino tener la voluntad y la motivación, porque muchas veces nosotros sabemos qué es lo que nos daña, pero si no estamos bien con nosotros mismos, igual vamos a terminar dañándonos, porque por dar un ejemplo, ¿cuántas personas que fuman o toman alcohol en exceso saben que eso los está dañando, pero no tienen voluntad de dejar esos vicios? sí, Entonces, ujú, a veces, a veces no alcanza solamente con conocer qué es lo que nos daña, sino también en tener la voluntad y querer amarnos, respetarnos a nosotros mismos para poder implementar esos cambios. ¿No? Que es lo que a mí me ayudó, porque a mí a veces me preguntan cómo es que yo sabía todas esas cosas o tenía este conocimiento, pero para mí la pregunta no es solamente de dónde sale el conocimiento, porque yo creo que nosotros, el ser humano es una máquina perfecta si nosotros le damos el alimento adecuado. El tema es las elecciones, las decisiones que nosotros tomamos en nuestra vida también, ¿no? Porque intuitivamente yo creo que como animales, porque no hay que olvidarse que el ser humano es otro animal de la naturaleza, eh, intuitivamente los animales sabemos qué es lo que nos daña y qué es lo que nos hace bien. sí, Eh, entonces es simplemente también a veces prestarle atención a esa intuición. Y entonces, bueno, cuando yo salí del hospital, eh, que me estabilizaron la glucosa a través de un suero fisiológico, lograron bajarme a niveles normales, que son valores entre 80 y 100, ¿no? De que yo había llegado a ese pico de 500. Vuelvo a mi casa y lo primero que me recomiendan es que vaya a ver un diabetólogo. Yo estaba muy asustado también y lo fui a ver a esta persona que no sé si vale la pena decir nombres porque yo no quiero ni culpar a nadie ni señalar a nadie. Son personas que estudian en una universidad y que ellos lo que hacen es aconsejar lo que creen que es mejor para las sí, personas, ujú, de buena fe. No, no quiero decir que hay malas intenciones ni nada, pero esta persona que yo fui a ver en ningún momento me dijo que yo tenía una posibilidad de revertir la enfermedad o de que no necesitaba usar la insulina o que podía a través de los alimentos vivos, de las frutas y los vegetales, revertir este cuadro o esta enfermedad. En ningún momento me dijo nada de eso. A mí lo que me dijo era, vos Luciano, tenés que inyectarte esto que yo te voy a dar, estas inyecciones de insulina cada 24 horas y dentro de una semana venime a ver. sí, Y sí, me mandó a casa. Y en ningún momento me habló del cuidado de mi alimentación, ni de que haga actividad física, ni de que cambie mis hábitos de vida, ni nada. O sea, entonces yo me sentí bastante frustrado y aparte me dijo que iba a tener una dependencia de por vida de esa insulina inyectable. ujú, Me, me sentí bastante frustrado, bastante mal, y aparte sentía que era en contra de mi ética vegana, porque muchos de esos productos que me querían hacer inyectar están testeados en animales, inclusive también hay, hay insulina que se hace del estómago del cerdo o del páncreas del cerdo, no sé exactamente sí, bien, pero sí, sé que se utilizan ingredientes animales. Entonces yo me opuse rotundamente a eso, a inyectarme la insulina. Entonces lo que tengo que dejar en claro que lo hice de una forma responsable. No es que yo estoy diciéndole a personas que tengan diabetes que no sigan las indicaciones médicas.
Lo que yo hice fue medirme mi glucosa diariamente todos los días con un aparatito que uno se hace un pinchecito en el dedo Ujú. y con una cintita te salen los valores automáticamente de tu glucosa. Y cuando yo incorporé todos estos alimentos vivos, principalmente los jugos verdes, todas las mañanas recuerdo que empezaba el día haciéndome jugos verdes de apio, limón, pepino, jengibre y manzana verde o manzana roja. Mi glucosa se normalizó, empezó a bajar a valores normales. Primero empezó a bajar a 120, 130, que, que es un poquito elevado, pero para una persona que tenía 500 o 400 es un cambio increíble. Eso fue ya el segundo o Sí. tercer día de estar alimentándome todo crudo y vegano. Y entonces no quise inyectarme la insulina, o sea, no le hice caso a los consejos médicos, pero estoy diciendo que lo hice de una manera responsable porque yo me medía mis valores de glucosa. No es que si yo hubiese tenido otro pico de glucosa alta o terminar internado, me hubiese negado. O sea, yo no estoy en contra de la medicina ni de la ciencia. Yo Ujú. lo que estoy a favor de la vida y de que siempre que haya una alternativa natural y que incluya el respeto hacia los animales, se opte por eso, ¿no? Entonces, más que nada también fue experimentar en mi cuerpo, porque yo en definitiva no sabía los resultados que iba a tener. Yo lo que iba sabiendo era empíricamente que yo cada día me iba sintiendo mejor, un poquito mejor, y entonces lo que hice fue decidir darle para adelante. Eh, y también lo hice de una manera muy estricta, porque nunca más volví a comer una papa frita, nunca más volví a comer una pizza, ¿no? Cuando hablo de pizzas, hablo de pizzas veganas, ¿no? No de Sí, pizzas que sí. tengan queso. Y, y bueno, y esa energía que yo empecé a sentir a través de la alimentación viva y vegana, me llevó a que quiera empezar a salir de mi casa, a caminar, a moverme. Me acuerdo que yo caminaba 10 cuadras o una cuadra y me agitaba, y yo tenía un sueño muy grande que era correr maratones. Entonces dije, bueno, me voy a animar. Ya después de unos meses empecé a bajar de peso, ¿no? Porque el cuerpo, cuando uno le da el alimento natural y correcto, empieza a estabilizar su peso. Ujú. De 150 kilos había bajado 20, 30 kilos, porque fue un descenso muy gradual también. No es que bajé 60 kilos en 2 meses, como veo que a veces pasa a algunas personas que hacen unas dietas que son muy restringidas Sí. o usan productos como son laxantes y otro tipo de pastillas, y bajan 60, 70 kilos en poco tiempo y después inclusive los vuelven a subir, ¿no? Porque tiene un efecto rebote. Yo lo que hice fue incorporar hábitos de vida saludable, ¿no? Alimentación sana, natural, ejercicio, y también es todo un cambio interno que hice, ¿no? Porque de relaciones tóxicas que por ahí tenía, me acuerdo que discutía mucho con las personas, inclusive por internet, tener discusiones que no conducen a ningún lado. Mm. eh, entonces fue todo un cambio de vida lo que decidí hacer. Y bueno, y cuando ya llevé bajado unos 30, 40 kilos, que ya estaba cerca de pesar 100 kilos, empecé a animarme a correr, y me acuerdo que salí a correr una cuadra y también me agitaba mucho, no podía correr más de una cuadra o 100 metros, y sin embargo, bueno, fui perseverante y con disciplina todos los días corrí un poquito más, y hasta que después de ya 6 meses empecé a correr 5 kilómetros, 10 kilómetros, y hoy ya estoy participando de maratones. Corrí 42 kilómetros, ultramaratones, ya maratones en montaña, y bueno, sinceramente es como estar viviendo ese sueño que yo siempre tenía. De- Fue un cambio total de vida. La verdad que, y también, bueno, descubrí que todos esos cambios que yo hice en mi vida los podía compartir, dar un testimonio de vida y ayudar a otras personas, ¿no? Que estaban en situaciones parecidas a las que pasé yo. Sí. Así que ese es un poquito de mi historia. Tú dijiste que fuiste muy estricto contigo mismo cuando empezaste con el crudiveganismo, ¿no? Sí. ¿Nunca sufriste de antojos o cómo hiciste para superarlos? Muy buena la pregunta. Durante 3 años, que son de todo el año 2012, 2013 y 2014, lo hice estricto, 100% crudo y vegano. Eh, y era algo que iba fluyendo en forma natural en mí, no era algo que era algo impuesto. Era algo que yo me iba sintiendo mejor todos los días, entonces
cuando uno ya pasa esa abstinencia, ese periodo de abstinencia a las adicciones, que en mi caso, bueno, yo nunca tomé alcohol, nunca fumé cigarrillo, o sea que no conozco de drogas o de ese tipo de Mm, adicciones, pero mi adicción era la comida. sí, Entonces, principalmente las harinas. Y cuando vos pasás ese periodo de desintoxicación del cuerpo, que no sé cuánto tiempo puede llevar, aproximadamente un mes o el tiempo que requiera cada cuerpo, pues somos todos distintos, en mi caso calculo que fue un mes, eh, mi cuerpo ya no me empezaba a pedir esa comida chatarra, al contrario, cada vez quería más alimentos vivos, más frutas, eh, más verduras crudas, muchas ensaladas, y yo me iba sintiendo bien, mejor, entonces ya no empecé a verlo como un alimento a las harinas refinadas o a toda esa comida procesada. Yo ya era como que, no sé, ver plástico. A mí me mostraban plástico y no me daba ganas de comer plástico. ah, Entonces, como yo sentía que mi cuerpo se iba limpiando, depurando y se iba desintoxicando, esa ansiedad o esa adicción también iba disminuyendo. Y, y otra cosa importante es que la ansiedad también es la manera en que nosotros la canalizamos, porque yo al hacer actividad física, todo ese estrés del cuerpo, toda esa ansiedad la canalizaba de una manera positiva a través de la actividad física. Y la ujú, actividad física en nuestro cuerpo nos genera endorfinas de felicidad. Entonces, si yo podía tener ansiedad, al hacer actividad física volvía a entrenar y me sentía contento, liviano con mi cuerpo, relajado, había liberado todas esas tensiones que tenía, entonces ya no quería ir y comer una pizza o querer comer un pan con harina blanca y que va a generar un ensuciamiento dentro de mi cuerpo y que va a generar un gluten, que ese gluten se pega, es pegamento dentro del cuerpo. Entonces decía mi mismo cuerpo, ¿no? ujú, ¿Qué quiero después de entrenar? ¿Quiero sentirme hidratado, sentirme bien? Bueno, me voy a hacer un jugo de frutas o voy a comer frutas. sí, Eh, entonces, lo que más me ayudó es a llevar una vida ordenada, a dormir bien de noche, ir a acostarme temprano a la noche. El sueño, el descanso es importante también, por eso yo hablo de que son incorporar cambios, hábitos saludables, ¿no? Que dormir bien de noche, ¿no? Me acuerdo que yo tenía insomnio, no podía dormir de noche, me iba a dormir a las 5 de la mañana, 6 de la mañana, todo eso lo cambié. Aparte de hacer actividad física, el cuerpo a la noche ya quiere descansar porque siente que necesita ese descanso. Si uno tiene una vida sedentaria, probablemente a la noche pueda tener insomnio porque el cuerpo no estuvo en movimiento y al no generar movimiento en el cuerpo, al estar todo el día quieto, capaz que a la noche no tiene esas ganas de descansar. Eh, y también me acuerdo que algo que me pasaba era que tenía muchísimos dolores de cabeza y eso también desapareció todo. O sea, era prácticamente todos los días dolores de cabeza muy fuertes, migraña y, y cuando cambié esa alimentación eh, nunca más tuve un dolor de cabeza. O sea, yo ya no sé lo que es tener dolor de cabeza. Vivía con las defensas bajas, resfriado, con moco, nunca más tuve ningún tipo de enfermedad, nunca más sentí que estuviera débil, nunca más falta de energía, pero, pero bueno, por eso dije, durante 3 años yo lo hice estricto, del año 2012, 2013 al 2014. Y después, a partir de este año, el 2015, siendo vegano, ¿no? Porque siempre sigo siendo vegano, empecé a incorporar alimentos que son libres de gluten, pero que son cocinados, como por ejemplo la papa, que me ujú, parece que es un buen alimento, pero la papa cruda no se puede comer porque es indigesta, o sea, sí, no tiene algo de llama solanina y podría llegar a ser tóxica, inclusive en grandes cantidades. Entonces, una papa hervida al vapor o inclusive al horno, donde sin utilizar aceites, me parece que es un buen alimento, siempre y cuando no se abuse y no sea todos los días comer papa, ¿no? Porque si comemos todos los días papa tampoco es algo bueno. ujú, Cada tanto comer papa es un alimento cocinado, o sea que yo en este año, en el 2015 no estoy haciendo una dieta 100% cruda y yo siempre soy sincero, ¿no? Porque hay personas que promueven algo y por ahí ellos no lo llevan a la práctica y no lo dicen. Entonces, a mí siempre me gusta ser sincero y si yo empecé a incorporar alimentos cocinados, digo la verdad, no voy a decir que soy 100% crudo vegano y después de estar comiendo escondido. Esas cosas me parece que no tienen sentido. sí, eso Pero sí.
De todas maneras, si a mí me preguntan qué es lo que es óptimo y mejor, para mí siempre lo mejor van a ser los alimentos vivos y crudos. Para mí no hay necesidad de comer papas. Pero, pero bueno, haciendo esta pregunta uno entonces me va a preguntar, y si no hay necesidad, ¿por qué lo comes? Entonces, mi respuesta es la siguiente, porque yo pienso que el proceso a cambiar años y años de mala alimentación no es algo que uno lo va a hacer en un año, en 2 años, en 3 años, inclusive puede llevar una década. Y yo todavía Ujú. pienso que estoy en ese proceso, en esa transición, en ese cambio. Y si mi cuerpo me pidió que le dé un alimento cocido, como es las papas o a veces arroz, eh, quiere decir que por ahí necesito mucho más tiempo para poder terminar de dar ese paso. Por ahí desde lo emocional, no lo sé, por ahí tengo que seguir trabajando más cosas, o por ahí es un proceso que en este momento mi cuerpo, principalmente cuando yo empecé a correr maratones de largas distancias, ultramaratones, si yo tenía que comer solamente frutas crudas, tendría que comer cantidades abismales, porque las cantidades de banana, por ejemplo, una banana tiene aproximadamente 100 calorías. A mí no me gusta medir las cosas en calorías, nunca cuento Sí. calorías, pero es para dar un parámetro, una idea, ¿no? Y tendría que llevarme una mochila encima con 80 bananas para lo que requiere el desgaste de correr una maratón. Entonces sería muy complicado para una persona que corre 100 kilómetros ir con 80 o 100 bananas encima y ir comiendo bananas cada media hora. Entonces una comida como un plato de papas la noche anterior que tiene carbohidratos, a mí por lo menos, antes de ir a correr maratones, me hizo sentir que tenía una reserva energética más grande, ¿no? Para poder participar de esas actividades. Ujú. Eh, Y, y bueno, sí. por ejemplo, no sé, yo en países que hace frío, ¿no? Yo creo que es Sí. muy difícil comer 100% crudo. Creo que es mejor algo cocinado, dar algo caldito al cuerpo es siempre bueno, ¿no? Sí, eso en realidad es En de el acuerdo a lo camino crudo, pero no lo hago un 30%, un 20% es, de parte mía, es cocinada. Como dices tú, papas, que, quinoa, algo así. sí, ¿Qué me lo que dices? pasa es que yo lo que digo con respecto a eso, que es más bien algo emocional, porque en Argentina no es un país frío como los países nórdicos, pero sí en el invierno es muy frío. En Argentina Y hay sí, temperaturas llega a ser frío. de 5 grados bajo cero, inclusive en lugares como Bariloche hay nieve. Pero yo durante el invierno, cuando me mantuve crudo, me sentía muy bien, porque para mí es algo más relacionado a lo emocional cuando uno incorpora alimentos calientes, porque es esa sensación de calor que uno le da al cuerpo, pero en realidad lo que le está dando es que al cuerpo le gusta el sabor también, no es solamente la temperatura del alimento, ¿no? Porque uno cuando altera el alimento y lo cocina, también le está alterando las moléculas, le está alterando las enzimas y está generando algo que es adictivo. Por lo menos a mí me pasa que cuando yo cocino el alimento, las papas, por ahí que estoy comiendo mucha más cantidad de la que requiero de papas, ¿no? Pero bueno, yo es algo que digo mi experiencia, no estoy diciendo que le pase a todas las personas. De repente por ahí porque yo eh, tuve esas adicciones a las comidas y al alterar la comida hace que mi cuerpo quiera comer más porque capaz que tampoco estás recibiendo los suficientes nutrientes que tienen los alimentos Sí, vivos. Cuando exactamente. como, cuando como ensaladas, por dar un ejemplo, siento saciedad y no quiero seguir comiendo ensalada. O cuando como frutas hasta estar satisfecho, cualquier tipo de frutas que se les pueda ocurrir, pero no voy a comer más cantidad sin hambre de fruta. O sea, es muy raro que me pase eso de querer comer más cantidad, salvo que sean frutas disecadas, como pueden ser dátiles, pero que ya no serían las frutas frescas que están en los árboles, ¿no? Estamos hablando, por ejemplo, de deshidratados, como pueden ser también pasas de uva, ciruelas disecadas, etcétera, higos. Entonces, yo lo que siento es que cuando uno altera el alimento, es como que el cuerpo quiere seguir comiendo de ese alimento. Por ahí no tengo una explicación científica, sino que yo comparto mi experiencia. Sí, Y no me pasa cuando como ensaladas, cuando como frutas o cuando tomo licuados. Yo tomo un litro de licuado y me siento muy bien con ese licuado y no quiero seguir tomando otro litro de licuado, otro litro de licuado. ujú, Eh, en cambio, cuando comía pan, por dar un ejemplo, podía comer un kilo de pan y después quería comer otro kilo de pan. Cuando comía pizzas, comía una pizza entera, que es una barbaridad, y sin embargo quería seguir comiendo más, y comía otra más, y después otra más, y así con todas las comidas cocinadas.
empanadas, que es otra comida de acá de Argentina, podía comerme 2 docenas de empanadas, eran 24 empanadas, cuando lo que requiere una persona normal es 2 empanadas, tres. Eh, y yo comía la tercera, después quería la cuarta, la quinta, la sexta, la séptima, y ya no era comer por saciedad, era comer por adicción. Y esa adicción, en mi caso, me lo generaban las harinas y los alimentos procesados. O sea, nunca tuve una adicción a comer frutas. Eh, y sí como en cantidades, porque a lo largo del día hay algún día que pueda llegar a comer 20 bananas, pero no es algo adictivo que es una banana atrás de la otra, es 20 bananas a lo largo de todo el día. O sea, pueden ser 5 bananas el desayuno en un licuado, pueden ser otras 5 bananas al mediodía, otras a la tarde y otras a la noche. O sea que es a lo largo del día, o sea, no me como 20, 30 bananas una atrás de otra. Yo como la tercera, la cuarta banana y ya me siento satisfecho. Eh, y con respecto volviendo a la pregunta de comer alimentos calientes cuando hace frío, para mí es algo también emocional, pero no está mal, porque si uno se siente bien consumiendo un alimento caliente porque tiene frío y eso lo hace sentirse bien, lo tiene que disfrutar, no tiene que volverse obsesivo y decir, no, no voy a comer nunca más en mi vida nada caliente, no voy a tomar un té, no voy a tomar una infusión. Si uno se siente bien con eso, no creo que tenga nada de malo tomar algo caliente o que le pueda dar a uno esta sensación de placer o de disfrutarlo para el cuerpo. O sea, no, no me parece algo malo. Sí. Se dice también, o se sabe, ¿no? Que cocinando los alimentos, unos más que 50% de los nutrientes se pierde, ¿no? Sí. Em, y muchas personas cuando dices que eres vegana, que eres cruda, tienen miedo que tú sufras de deficiencia de nutrientes. En realidad es un poquito, no sé, paradójico, ¿no? ¿Qué, qué piensas de esto? Y yo pienso que se deberían preocupar más de las personas que comen en esos lugares que venden papas fritas y hamburguesas eh, y comida chatarra, ¿no? Porque de eso no, nunca se preocupan de que tengan deficiencia. Entonces, ¿cómo se pueden preocupar de que alguien tenga deficiencia por alimentarse de forma natural y saludable y no preocuparse, ¿no? Cuando uno ve que, por dar un ejemplo, en Estados Unidos es uno de los países con más índice de obesidad. Sí, Y sin embargo no son todos veganos en Estados Unidos, al contrario, es la minoría vegana. Entonces es un país donde el índice de diabetes en niños es increíble cómo está incrementando. Antes era algo raro que un niño tuviera diabetes, era un caso cada 1000, cada 1 millón, no sé. Ahora cada vez hay más niños con diabetes. No tengo a las estadísticas a mano, pero de haber leído información que yo siempre estoy leyendo, es increíble la cantidad de niños con obesidad y diabetes. Entonces, y no son niños que sean veganos ni que coman frutas y verduras. Entonces yo pienso que la preocupación debería estar ahí, ¿no? sí, En todas esas enfermedades, ¿no? En todos los tipos de cáncer que vienen a través de esa mala alimentación o de comer carne y de productos de origen animal. Yo pienso que la preocupación tiene que estar puesta ahí. Inclusive yo me hice estudios y análisis de sangre y están perfectos. No tengo ningún problema de ningún tipo. ok. Y todos mis amigos veganos, conozco más de haberme relacionado con gente, más de 1000 personas veganas y ninguno tiene problemas. En lo que sí hay que tener cuidados en el tema de la B12, ¿no? Que, Sí, esta es una pregunta que te quería hacer también. ¿Cómo haces con esta? bueno, en la B12, primero que hay que dejar en claro que científicamente tampoco es algo que se tenga muy claro, o sea que no hay algo que ya esté decidido definitivo con respecto a la B12, hay mucha especulación. Lo que yo te puedo decir de la B12, primero que la deficiencia no es solamente en veganos, también se ha visto en personas omnívoras, inclusive que coman carne. Sí, Eh, pero sí hay que reconocer, y es cierto, que en los veganos hay una tendencia más en los veganos de muchos años, a que nos baje la B12. Pero bueno, dentro de todas las teorías, si se le puede llamar teorías, no hay una sola respuesta, hay muchas. Una de las razones es que si el cuerpo está sucio, no, no tiene absorción de B12, o sea que no es solamente la ingesta de B12, sino que el cuerpo la absorba, ¿no? Entonces, en un cuerpo que esté más limpio, va a haber mucha más facilidad de absorber esa B12 que en un cuerpo que esté sucio. Después, otro de los temas que la B12 no, no es que se encuentra, o sea, dicen que no se encuentra en ningún vegetal, que solamente se consigue a través de la carne,
pero la B12 es una bacteria que está en el suelo. A los animales les inyectan la B12. Entonces, no es algo que las personas que comen carne lo obtengan de forma natural tampoco, porque si están inyectando la carne con B12, no es algo natural. Entonces los veganos tranquilamente pueden comer alimentos veganos fortificados con B12, que, que también se puede conseguir de esa manera. Por ejemplo, en los fermentos de remolacha se hace la B12. Y si no, un suplemento natural de B12, que como dije antes, que son veganos y se hacen a través del fermento de la remolacha, que la remolacha es un vegetal. Ujú. Entonces, a mí no me parecería mal que una persona tome suplemento de B12, al contrario, me parece que si uno tiene bajo la vitamina B12 y tiene que optar entre comer cadáveres de animales o tomar un suplemento de B12 de fermento de remolacha, me parece lo mucho más lógico y sano y respetuoso hacia la vida en tomar un suplemento de vitamina B12. Eh, Sí, no me parecería correcto matar a un animal y comerme su cuerpo para que a mí no me falte vitamina B12 si puedo elegir por tomar un suplemento natural que es de un fermento de remolacha. Si eso fuera todo lo que yo necesito para no torturar ni matar animales, yo tomaría un suplemento. Pero bueno, en mi caso yo me hice estudios de B12 y en valores normales que son de 300 a 900 me dio a 450, o sea que está perfecto, pero yo lo que tengo también en mi casa entre todos los cambios que hice es que hice una huerta orgánica, o sea que en los suelos podría estar obteniendo B12 a través de la tierra, de que de mis verduras yo las cosecho y las como directamente de la tierra sin lavarlas, como comería cualquier animal herbívoro que come en el pasto, ¿no? Porque si ujú, uno pregunta, la vaca es herbívora, no come carne y no tiene deficiencia de B12 los animales herbívoros. Entonces, ¿de dónde están obteniendo la B12 los animales que no comen carne? La están obteniendo del suelo. O sea, yo otra explicación no lo encuentro científicamente, yo no soy científico, pero trato de ir deduciendo de que si los animales frugívoros o como hay especies de monos que son principalmente se alimentan de frutas y el mono es prácticamente más de un 98% dicen genéticamente parecido al ser humano, tampoco tiene deficiencia B12. Entonces, evidentemente, no es necesario comer carne para obtener la B12, hay otros medios. sí, Eh, pero yo pienso que las personas tienen que ser responsables y si se van a hacer veganas, hacerse estudios anuales o el tiempo que ellos quieran y ante la mínima deficiencia o la mínima deficiencia, o sea, lo mínimo que ellos vean que no esté dentro de los valores normales, hay que tomar un suplemento natural de vitamina B12. Es, me parece que es una buena opción para que no haya deficiencias ni ningún problema. Es lo que yo haría. Si llegara a tener una deficiencia de B12, no tendría ningún problema en tomar un suplemento que sea vegano de vitamina B12. ok, gracias. Em, y como tú haces mucho deporte, ¿no? Dijiste, Sí. y estás haciendo ahora también el triatlo, ¿no? Em, el tema de la proteína es siempre un tema también entre los veganos. Sí, yo ahora estoy entrenando para una medio Ironman, que es la primera oficial que van a hacer acá en Argentina Ujú. el año que viene. Y estoy yendo a nadar de 2 a 4 veces por semana. Estoy entrenando bicicleta también. Estoy entrenando, bueno, corriendo con 2 running teams. O sea que prácticamente de lunes a viernes hago todos los días actividad física, de 10 a 15 kilómetros corro, otra hora y media, 2 horas de nadar. Igual el nado lo incorporé muy de a poco, ¿no? Porque es algo nuevo. Antes yo no nadaba, solamente corría o andaba en bici. Y, y con respecto a las proteínas, eh, por dar otro ejemplo, 1 litro de leche de alpiste tiene más proteínas que 1 kilo de carne. Entonces, si nosotros comparamos en el reino vegetal, se puede obtener más proteínas inclusive que la carne. Si uno ve un gorila, ¿no? No se lo ve que tenga falta de proteína y el Sí, gorila sí, pasa comiendo hojas verdes. En las hojas verdes también se encuentra la proteína, ¿no? Lo que es la espinaca, lo que es la radicheta, rúcula, todo lo que sea vegetales de hojas verdes tienen proteína. Los frutos secos también tienen proteína, las nueces, las almendras. eh,
La quinoa que nombraste antes también tiene valores altos de proteína. En los germinados también hay proteína. En realidad, en la mayoría de las frutas hay proteínas. Lo que pasa es que hay alimentos que tienen bajos valores de proteína y se requeriría muchísimas cantidades, ¿no? Comer en Sí, muchas cantidades eh, para poder, o mejor dicho, para no tener deficiencias de proteína. Pero en la mayoría de los alimentos encontramos proteína y, y no hay ningún problema. Va, yo no veo veganos débiles, al contrario. O sea, sí. si uno lo ve a Frank Medrano, que él entrena calistenia, eh, es increíble todas las cosas que hace con su cuerpo. Y es una persona que es 100% vegana. Y si vamos a ver casos, inclusive creo que la tenista Martina Navratilova era, que era vegana también. O las hermanas, creo que una se llama Williams, que también juegan tenis. Serena, creo que era el nombre Williams, también es vegana. Y así Carl Lewis, también creo que era un corredor que era vegano. Y así podría dar, no sé, miles de ejemplos de deportistas de élite que son veganos y no tienen ningún problema en rendir en sus actividades. Eh, yo pienso que la alimentación vegana, si uno la hace correctamente, ¿no? Cuando uno habla correctamente, lo que digo es de que sea mayoritariamente cruda, ¿no? Donde uno incorpore muchas ensaladas, donde uno incorpore leches vegetales, ¿no? Como por ejemplo de semillas de alpiste, que dije antes que es algo muy bueno, leches de almendras, de nueces, donde uno incorpore frutas todos los días y haga correctas combinaciones, no hay ningún problema de salud. Al contrario, se puede sentir mucha más energía de comiendo alimentos procesados. Eso me parece que lo puede comentar cualquier persona que lo lleve a la práctica, ni siquiera hace falta que lo diga yo. Yo lo que le digo a la gente es que no me crean a mí, sino que simplemente lo pongan en práctica y que lo experimenten ellos, que cambien ese café de todas las mañanas por un jugo natural hecho en su casa y van a sentir la diferencia, no van a tener esa dependencia, ¿no? Porque también lo que genera que cuando uno toma café, mucho café, después si no toman ese café sienten que se duermen las personas, es como que ya les genera una dependencia y estar atado a algo Sí, no está bueno tampoco. Y también te altera el sistema nervioso, ¿no? La cafeína, todas esas sustancias químicas hacen que la persona esté a veces más irritable, ¿no? Que todo eso influye también en su manera de relacionarse con los demás. Eh, sí, pues sí, creo que terminé con Y todas mis preguntas. ¿Tú? a mí me gustaría hacer una pregunta, si también yo puedo. Sí, sí, seguro. ¿Vos cómo fue que decidiste hacerte vegana y qué es para vos también el veganismo? Si nos querés compartir, me gustaría también que lo cuentes. Claro, puedo decirlo. Em, Mira, yo soy vegetariana desde que tengo 15 años. Esto lo decidí de un día a otro. Lo hice sin informarme de qué es el vegetarianismo. No sabía nada de esto, pero lo hice de todo corazón porque yo desde niña ya odiaba comer carne. No, es que no me gustaba nada. Y lo comía por comer, porque se decía que tienes que comer, tienes que estar feliz si tienes el plato lleno. Y como que tenía una pelea dentro de mí mismo, como que no quiero comer la carne porque me da lástima, porque me hace llorar, pero tengo el otro lado como que tengo que comer porque es sano, ¿no? Em, y finalmente, con 15 años decidí, ya no puedo comer, ya basta, stop. Y lo hice, como dije, de un día a otro, sin saber nada. Em, y así fui. Em, Pasaron unos 5 12 años. Después finalmente me empecé a informar sobre el veganismo, sobre más qué está detrás más del vegetarianismo, de no comer carne, de no comer animales, qué sucede aparte de que maten los animales con la leche, con los test que lo hacen a los animales y todo. Y ahí paso a paso me hice de un día a otro, pero me hice lentamente, paso a paso, me hice vegana. Em, y, y sí,
Ahora hace unos 4 años que ya estoy siempre más consumiendo frutas y verduras crudas sobre todo y estoy llegando a ser cruda y vegana, como se dice, no al 100% porque todavía tengo, vamos, como dije ya antes, las papas y la quinoa y el arroz integral que me gusta mucho, como que me dan esos recuerdos bonitos y me gustan comerlos. Em, sí, creo que eso es mi historia. Eh, Enfermedades, no tuve nunca enfermedades graves por el cual hice esto o, o algo. Era simplemente algo yo que hice desde niña que ya estoy feliz con lo que hago porque finalmente estoy en paz conmigo mismo, si se puede decir así. Bueno, acá Mapache te está escuchando muy atentamente y la verdad que quiero felicitarte por hacer este congreso vegano, es algo muy lindo, muy hermoso que estás haciendo y ojalá que ayude a muchas más personas para que puedan dar ese cambio, esa transición hacia el veganismo y poder ya Sí, sí, definitivamente hacerse veganos y que a través de la información que puedas compartir con muchas personas que saben muchísimo, como es Ronald Moscoso, como son también Robana, sí. Liz, y ojalá que puedas ayudar también a muchas personas a que se animen y que puedan ir incorporando el veganismo en sus vidas. Sería algo hermoso eso también. Sí, Y, sería muy feliz también a mí. y muchísimas gracias por tenerme en cuenta y dejarme participar en este congreso vegano. No, gracias a ti por participar y por dar tu ejemplo, tu experiencia. Es una experiencia muy grande, muy valiosa. Bueno, bueno, gracias, Rael, Ok, y te mando un beso. gracias, Luciano. Chao.